Buenos días, mi nombre es Elvira Perales Ruiz, soy egresada de la Normal de Cañada Honda, Aguascalientes. Su nombre es Justo Sierra Méndez, ahora se llama José María Morelos, pero mejor conocido como Cañada Honda, Aguascalientes. Y yo egresé en la generación 7680. Bien, mi estancia en la Normal fue realmente de una formación académica que yo considero excelente, ya que plan y programas de estudio, que en ese tiempo nos tocó el plan en 1975, pero se reestructuró a mitad del año, a mitad de la generación, cuando estábamos en, que sería cuarto semestre, y empezamos a trabajar con el método global de análisis estructural, que fue con el que salimos en ese entonces, estoy hablando de los 80s, pero teníamos actividades todo el día. Nosotros trabajábamos la huerta, la parcela, éramos puras mujeres, pero trabajábamos, teníamos una huerta de guayaba, porque es lo típico de esa región. Aparte teníamos lo que era danza, teatro, corte y confección, conserva de frutas, actividades que nos llevaron a formarnos para apoyar precisamente en las comunidades rurales. Y siempre nuestros maestros, que todo estaba enfocado, cada materia estaba enfocada a la didáctica. Español y su didáctica, cómo enseñar el español, cómo aprenderlo nosotros y cómo enseñarlo en educación básica. Nosotros salimos preparados porque el propio plan decía que éramos profesores de educación primaria y bachiller. Teníamos conocimientos bastante, yo considero elevados, matemáticas en un nivel de preparatoria, porque estaba incluida la preparatoria en ese entonces, ya que ingresamos con la secundaria terminada. Pero fue una formación muy completa, muy comprometida, con mucha responsabilidad, nos decían, para regresarle a nuestra comunidad lo que tanto nos había dado, que era esta formación. Eh, en el aspecto de la formación en valores, eh, con la conciencia de que íbamos a ir a trabajar a las comunidades más inhóspitas de ese tiempo y que nos iban a mandar ahí. Y entonces, bueno, pues con esa formación llegamos, y en mi caso pues me mandaron a la Sierra Tarahumara, muy lejos del estado de Chihuahua, por allá por Guadalupe y Calvo, más para allá, donde el acceso nada más era en aquel tiempo en mula. Pero volviendo a lo que fueron los programas, que estaban enfocados precisamente a buscar la manera de enseñar las ciencias naturales, las ciencias sociales, las matemáticas con su didáctica. Luego, cuando empezamos a trabajar el método global, que era entonces el que se implementó para... siempre nos decían, van a llegar a trabajar con primer año y tienen que saber cómo enseñar a leer. Lo importante es que los niños de las comunidades alejadas aprendan a leer y escribir. Y entonces... recuerdo que nuestra maestra de esa clase nos hacía hacer un montón de material, porque no se usaba el internet, eso es relativamente nuevo, y teníamos nuestro stencil para producir hojas, eh, cartulinas, papel, cascarón, bueno, una infinidad de materiales, que uno llegaba con su maleta de materiales, no de ropa, a las comunidades para enseñar a leer. Y bueno, a veces la realidad se impone, porque nosotros llegamos, una maestra de Saucillo y una servidora, a esa comunidad. Y bueno, teníamos multigrado. La maestra, podríamos decir multigrado, la maestra atendía de tercero a sexto, y yo de primero bueno, tres grupos cada quien, primero, segundo y tercero yo, cuarto, quinto y sexto ella. Y entonces teníamos que planear, mmm, o darle a cada niño lo que requería en ese momento. Pero la formación que tuvimos, que fue acorde a este plan 1975, y,
puedo decir que la formación de los maestros influyó mucho en nosotras porque estaban comprometidos y ahí vivían. Los maestros vivían a un lado del internado y entonces esta formación fue y sigue siendo de compromiso y responsabilidad hasta este momento donde yo me encuentro, porque fueron las bases que nos dieron, aparte de que nos formaron para enseñar con toda la didáctica y la pedagogía que se nos hablaba y que teníamos que implementar en prácticas cuando ya llegó el momento de practicar. Y fuimos no por días, fuimos por meses al estado de Colima, al estado de Guanajuato, y trabajábamos como si ya estuviésemos frente a grupo. Y entonces considero que todas esas bases que nos dieron y que estaban implícitas en el plan de trabajo, en el plan y programas de estudio que marcaba la SEP, los maestros cumplían con los propósitos generales de lo que era cada curso. Principalmente lo reitero mucho porque es la didáctica, la forma en que se va a enseñar, que se bajan los aprendizajes con los alumnos del nivel primaria. Entonces, fue este plan acorde al tiempo, acorde a las necesidades del país, me imagino, de lo que se requería en el campo, la formación de maestros rurales y la formación integral, que ahora le llaman la formación holista. Y la formación que tuvimos como maestros fue no solo en lo académico, sino, como lo dije antes, en valores y la preparación que teníamos para implementar talleres en el medio rural, con madres de familia, con los padres, teníamos conocimiento de primeros auxilios, teníamos nociones de lo que era corte y confección, teatro, danza, podíamos hacer una obra de teatro, coreografía de bailables típicos, en fin, una formación integral que nos llevó a intervenir y a propiciar o rescatar la cultura de los pueblos donde nos enviaron. Entonces considero que este plan tocaba todo, era lo académico, pero era lo formativo, en lo cultural y en lo social. Entonces fue muy, muy completo y creo que es lo que hace falta. Estaba oyendo ayer las noticias donde dicen que las comunidades más alejadas no tienen maestros, que no hay suficientes maestros para llegar a donde se requiere la intervención de un maestro. Creo que es muy importante rescatar esta labor del maestro rural. Estoy muy orgullosa yo de ser una maestra egresada de una normal rural y llegar ahorita a donde estoy trabajando, que es la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua, pero ha sido un proceso formativo continuo y bastante satisfactorio. Maestra, ¿cómo se englobaban las asignaturas de bachillerato con el del ciclo profesional normal? Se englobaba, eran transversales. A nosotros nos daban conocimientos que yo batallé muchísimo con las matemáticas, porque yo decía, bueno, ¿por qué las matemáticas tan elevadas? Hablando de bachillerato, si yo voy a ir a trabajar a la primaria. Y entonces nos decían, no, pero es que es la complementariedad de este nivel de profesora de primaria y bachiller tiene que llevarlas, y era parte de la currícula. Y entonces no que se englobaran, sino que tenían una transversalidad. Yo podía aprender matemáticas y bueno, aplicarla en el campo donde trabajaba, cuántas hectáreas, cuánta producción, aplicar las matemáticas en todo, llevar el conocimiento a la realidad. Creo que eso era, sí podríamos decir que se englobaba. Yo le llamaría, bueno, vincular lo que aprendía con la realidad. Cuando nos llevaban a los talleres de corte y confección, pues teníamos que saber medir, hacer patrones, y ahí estaba transversalizado el conocimiento.
Si hablábamos de español teníamos que leer, teníamos que analizar a una profundidad que yo ahorita no lo veo en las, bueno, poco se ve en las universidades, de comentar libros, de pasársela en la biblioteca, teníamos una biblioteca, y ahí le llamo yo esto de transversalizar los conocimientos, y hacer obras de teatro, hacer la trama, um, bueno, hacer una obra de teatro con sus personajes y llevar lo que aprendía uno a la realidad. Hacer concursos de, por ejemplo, de rondas infantiles, ir con los maestros de música que nos pusieran la música a la letra, en estos eventos culturales que hacíamos entre normales, donde acudían todas las normales cercanas a donde estábamos. Y creo que allí se englobaba todo el conocimiento, porque era compartir y vivir y convivir. Hacíamos periódicos murales, hacíamos eventos donde se enriquecían o nos enriquecíamos todas las normales rurales, que se está haciendo aquí, que se está haciendo allá, y coincidíamos en este aspecto cultural. Creo que ahí se daba la globalización, o se englobaba lo aprendido con el hacer. Era bueno, a mí me motiva mucho y me emociona mucho, porque teníamos un conocimiento tremendo cuando íbamos con los maestros del estado o nos invitaban, y podíamos nosotros, aunque nos minimizaban de cierta manera por ser maestros rurales, pero estábamos a la altura de los maestros del estado. Y creo que ahí era englobar este conocimiento, incluso cuando había concursos de oratoria, dominábamos temas. Creo que ahí estaba englobado lo que eran conocimientos de bachillerato, y el hacer, más que todo el hacer, transversalizar aquello y llevarlo a la realidad. ¿Qué problemas hay aquí que necesito yo para integrar esta comunidad? Etcétera. Entonces creo que era lo que ahorita llaman la transversalización de los contenidos. ¿Cómo fue el proceso de su titulación? ¿Fue más hacia la investigación o cómo se trabajó en ese planes y programas de 1975 reestructurado? Ay, sí, el 1975 nosotros tuvimos que hacer, no le llamaban tesis, como que le llamaban, tengo todavía mi cuaderno, como no me lo traje. Nos lo transcribían en máquina, en papel cebolla, y nosotros no le llamaban a investigación, pero por supuesto que hicimos investigación. Yo recuerdo que hice 2 investigaciones en una para poderme titular. Una era cómo influye la alimentación en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Tuve que hacer investigación con médicos, cuáles eran los alimentos propicios para que no le afectara el proceso al niño. Luego hice otra parte en el mismo documento, que era cómo los niños se autodisciplinan, la disciplina escolar también como proceso de enseñanza. Y como dije, no le llamábamos investigación, pero ahora veo que se hacía investigación. Cuando yo rescato mi trabajo, digo, pues claro que hubo investigación, porque surgió de la práctica docente, de la práctica que hicimos, surgió estas problemáticas e incidir en ellas con una propuesta de trabajo. Creo que nos encaminaron a investigar. De hecho, cuando yo platico con algunos compañeros, dicen, no, es que el maestro no investiga, y luego les digo yo, el maestro siempre investiga, pero no registra. O sea, el maestro está en constante investigación desde el momento en que está con los niños, y no registramos todos estos hechos, pero surgió de ahí, vuelvo a decir, de transversalizar aquello que aprendimos y formalizarlo en un documento, igual que ahorita con sinodales, con un proceso de revisión en la redacción, y con este diálogo con los maestros para ver qué tanto sabíamos de ese tema, cómo habíamos intervenido en ese tema.
Y por supuesto, hablando de la primera parte que yo hablo de que investigué la nutrición, porque en Guanajuato, al igual que en muchos estados, la pobreza era bastante y teníamos muchos niños con desnutrición. Y entonces, mm, claro que no limitaba los aprendizajes este problema, pero sí incidía en ellos porque, y yo les digo a veces, es que tenemos niños muy inteligentes, aunque estén mal alimentados. Pero sí es un factor que demerita el crecimiento, a lo mejor biológico, de los niños.